Buenos días y bienvenidos al curso de Microsoft Word en su versión de Office 365. Vamos a ver hoy lo referente a cómo añadir la pestaña de programador, la cual nos va a ayudar a realizar formularios, con lo cual también vamos a ver una parte muy importante que es la realización de formularios. Y también como un paso extra a los formularios vamos a ver cómo desde unas tablas de creación, la creación de una tabla, podemos utilizarlo también para añadir fórmulas matemáticas, que no solamente son dependientes de los formularios, sino que también se pueden realizar tablas de la misma manera que en Excel, pero desde Word. Comenzamos. Abrimos un documento. Podemos abrir un documento en blanco. Y para comenzar, vamos a comenzar viendo cómo realizar estas funciones desde una tabla de Microsoft Word. Para ello, nos debemos de ir a la pestaña de Insertar, crear una tabla de las dimensiones que necesitemos y desde aquí podemos empezar a crear la tabla. Elemento 1, elemento 2, 3, total. Podemos añadir valores, 25, 50, menos 30, 100, 1,5 o 9. Bien, para la creación de la tabla debemos entenderla como si fuera una tabla Excel. Vamos a poder hacer un diseño variando el tamaño de las celdas, posicionándonos en la línea donde establece esa división de celda, y al pasar con el cursor se nos cambiará el icono del cursor estableciendo la opción de poderlo modificar tanto verticalmente como horizontalmente. Si hacemos clic en el elemento de la parte superior de la izquierda, se nos va a seleccionar toda la tabla. Recordar que desde la barra de estilos podemos modificar el diseño de nuestra tabla. Siempre que nos posicionemos en la tabla, nos va a dirigir al elemento de la pestaña que tiene que ver con el diseño de la tabla. Si queremos seleccionar más elementos, al posicionarnos en el vértice inferior izquierdo, se nos aparecerá este icono del ratón, el cual nos muestra la posibilidad de selección. Si yo hago clic, ver que solamente se me selecciona uno, pero si hago clic y arrastro, se me seleccionan todos sus elementos. También, al posicionarnos debajo de una fila, no solo de la última, sino de cualquier otra, en su mismo vértice, aparece también este símbolo más, también en las columnas, para poder generar nuevas filas. Visto esto, vamos a explicar cómo podemos dar la posibilidad de realizar o añadir una fórmula a nuestra tabla. Nos posicionaríamos en la celda correspondiente y vemos que, aunque se nos posiciona en la pestaña de diseño de tabla, tenemos otra a su lado derecho, otra pestaña que se llama disposición, en la cual podemos seleccionar para disponer de otra barra de herramientas que tiene que ver con la tabla que estamos creando.
donde encontramos insertar columnas, filas, divisiones de celdas o divisiones de la tabla. Recordar que podemos también combinar. Si nosotros seleccionamos todas estas celdas, se nos habilita la combinación de celdas. Encontramos también cómo modificar los tamaños de las celdas, la alineación, pero sobre todo una muy importante, que es la de la derecha del todo, que es fórmula, donde podremos aplicar fórmulas a nuestra tabla. Fijaros que por defecto él detecta que tiene elementos a su izquierda, en este caso left, en inglés izquierda, nos identifica que tenemos una fórmula ya generada que nos sumaría todos los elementos de la izquierda. Si esto es correcto y es lo que deseamos hacer, podemos darle a aceptar. También podemos modificar en qué expresión se va a mostrar el resultado, sea porcentaje, decimal o enteros. También podemos poner una condición a la función y ir así estableciendo un criterio mayor para el uso de estas fórmulas. A medida que vamos entrando en más opciones, el nivel va avanzando. Simplemente nos vamos a quedar en el uso de crear fórmulas, aplicarlas a las celdas. En este caso, suma de los elementos izquierdos, aceptar y tengo creada mi fórmula. Si pulsamos sobre la celda de abajo para realizar la suma también de sus elementos, podemos encontrar que no está interpretando de manera correcta el elemento o los elementos que tiene que sumar. Con lo cual, también podemos hacer esa modificación, podemos volver a escribir lo mismo que antes para que me aplique la suma, pero en este caso, como tenemos un elemento decimal, podríamos indicarle que lo haga el resultado obteniéndolo en decimal. Aquí encontramos el resultado de manera correcta, pero también recordar que podemos aplicar fórmulas igual que si las aplicáramos en Excel, con lo cual podríamos hacer una suma del elemento A3 más B3 más C3, que correspondería al elemento A, B, C de la fila 3. Sumando esos tres elementos y vemos que se obtiene el mismo resultado. Si encontráis dificultades a la hora de realizar las fórmulas, lo que mejor os puedo aconsejar es que toméis las ayudas que podríamos encontrar desde el mismo soporte de Word, o en su caso, ya que las fórmulas son también compartidas, las mismas expresiones, con las hojas de Excel. Cuando en Excel se va a aplicar una fórmula, sobre Excel tenemos ayudas sobre la función, la cual se nos abrirá el soporte y nos va a hacer una explicación muy extendida sobre cómo funcionan esas fórmulas. Repito, desde una hoja Excel, al clicar sobre el elemento de inserción de fórmula, Excel sí nos va a proporcionar una ayuda sobre esta función, la cual nos va a dar un soporte muy correcto sobre el uso de esas funciones. Recomiendo mucho y encarecidamente esta opción para mejorar y aprender sobre el uso de esas fórmulas.
Muy bien, pues esto es todo respecto a la creación de tablas con fórmulas y posteriormente vamos a adentrarnos en otro vídeo con la generación de formularios. Continuamos dentro de un momento.